Gracias a Dios por usted, pastor, que habla la verdad de Cristo. Dios lo proteja y lo guarde, y nunca cambie el ser dirigido por el Espíritu Santo y dejarse siempre guiar por Él. A nosotros nos ayuda a conocer más la palabra y no dejarnos engañar por tantos predicadores errados que hoy en día existen, porque se dejan llevar por lo que sus ojos ven en otros y quieren tener lo que otro tiene o alcanzado. Amén. Bendiciones, Pastor Manuel Sierra. Que Dios obre en cada corazón, que nos llenamos de palabras vivas y eficaces para nuestro vivir. Buenos días, Dios los bendiga. Predica de hace 5 años y parece que es al momento. Gracias a Dios por los buenos pastores. Dios lo bendiga, hermano, y a toda su congregación. Puedan salir, los demás nos quedamos aquí. Comenzamos el domingo pasado a analizar, a estudiar un poco la famosa enseñanza del Sermón del Monte. Volvamos por favor a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Yo he pedido a lo largo de la semana que por favor estuvieran leyendo el Sermón del Monte. No sé cuántos lo han hecho, no sé cuántos han leído los 3 capítulos que abarca la enseñanza del Sermón del Monte, que es Mateo 5, Mateo 6 y Mateo capítulo 7. Vamos a seguir analizando. Antes que se me olvide, el próximo domingo no vamos a poder tocar el tema del Sermón del Monte, porque me acabo de acordar de que el viernes viene un pastor de visita. Viene el viernes y va a estar unos días aquí con nosotros en Tenerife, y entonces el hermano Natán, así se llama, Natán, va a estar compartiendo el domingo a la mañana en la iglesia del Puerto de la Cruz la palabra, y luego por la tarde estará aquí con todos nosotros. Este es el hermano que yo os he hablado varias veces de él, que es el que lleva el ministerio este ministerio que se encarga de evangelizar a las multitudes y a las miles y miles de personas que todos los años van por esos caminos, por las montañas y por ahí por los montes, rumbo a la famosa Catedral de Santiago, ¿verdad? Y este es un hermano que tiene un ministerio que consiste en tener una casa donde él le da cada día a 15, creo que entre 15 y 20 personas cada día, le da hospedaje, le da comida, le da desayuno, los deja dormir allí en esa casa, y allí pues los evangeliza y les pone la película a Jesús y ora por ellos. Y entonces este hermano lleva 15 años haciendo este trabajo y tiene muchos testimonios, y yo creo que va a ser muy interesante que lo podamos tener entre nosotros el próximo domingo. Así que por favor no falten, estén todos, para que nuestro hermano Natán pueda compartirnos con libertad la palabra que el Señor haya puesto en su corazón. Nosotros nos vamos a Mateo, el Evangelio según San Mateo. Algunas cositas quiero decir antes de leer algunos textos. Como dije el domingo pasado, el ministerio del Señor Jesucristo fue muy corto. En proporción a los años que Él vivió, que fueron 33, solamente dedicó los últimos 3 años de su vida a su ministerio público. Los primeros 30 años apenas sabemos algo acerca de su persona. Sabemos dónde nació, sabemos quiénes eran sus padres, sabemos que tuvo que huir a Egipto a una temprana edad porque el rey de Herodes quería matarlo. Sabemos algo de lo que ocurrió el día de su presentación en el templo de Jerusalén. Sabemos algo que también ocurrió cuando tenía 12 años, en una fiesta que dice la Biblia que se perdió, entre comillas, quedándose en Jerusalén. Luego los padres tuvieron que venir a buscarlo y ya no sabemos absolutamente nada de él hasta que se presenta públicamente a la edad de 30 años. Ahora, desde los 30 hasta los 33 tenemos muchísimos datos, muchísimos. Y la mayoría de los datos que tenemos acerca de lo que hacía, cómo hablaba, cómo vivía, cómo se comportaba, con qué gente se rodeaba, etcétera, lo tenemos no en 1 ni en 2, sino en 4 evangelios que son, por así decirlo, su biografía, el diario de la vida de Jesús, que si bien es cierto, y Juan lo dice muy claro, no se escribió todo, eso lo tenemos que dejar bien claro, no se escribió todo lo que él hizo, sería imposible, dice que no cabrían los libros en el mundo. Todos los milagros que Cristo hizo no están todos en la Biblia. Hay muchísimos milagros que no se escribieron. En la Biblia tenemos un pequeño resumen, ¿verdad?, de los milagros que él hizo, pero no están todas sus enseñanzas, no está toda su vida. Pero dice, pero lo que se escribió para que si logramos creer en lo que se escribió de él,
podamos llegar a tener vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Amén, hermanos. Así que lo que necesitamos saber, lo tenemos. Y lo que no necesitamos saber, porque no es tan importante que lo sepamos, cuánto medía, si era rubio, si era moreno, si tenía los ojos verdes, azules o amarillos o colorados, eso no tiene nada que ver. Lo importante es lo que está escrito, y vemos que el Señor Jesucristo empezó su ministerio con una tremenda enseñanza, que como dije el domingo pasado y quiero volver a repetir hoy, no es una enseñanza aislada, algo que Él enseñó y ahí se quedó, no, sino que Él puso la base en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el famoso Sermón del Monte, de lo que iba a ser toda su vida, o lo que iba a ser todo su ministerio a partir de ese momento. Es decir, que fue una enseñanza reiterativa. Él siguió hablando del amor, siguió hablando de la oración, siguió hablando del perdón, y simplemente lo que vemos en Mateo es un mensaje comprimido de todo lo que después, por ejemplo, en Lucas se desarrolla y se explica más ampliamente, con ejemplos, con milagros y con cosas concretas y prácticas, ¿verdad? Así que vemos que el Señor le dio una importancia muy, muy grande a la enseñanza durante su ministerio. Hay gente que son muy atraídos por los milagros de Cristo, y está fantástico, pero no nos olvidemos que realmente lo que Él le dio verdadera importancia fue a su mensaje, no tanto a los milagros. De hecho, un día le dijo a los discípulos: no os regocijéis tanto del tema de que hasta los demonios salen en mi nombre, sino más bien regocijaros de algo mucho más profundo, de algo mucho más elevado, y es el hecho de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Porque toda la gente que fueron sanados por el Señor, incluso las personas que resucitó, todos volvieron a morir. Todos volvieron a morir. Sin embargo, aunque esa gente ya no está hoy entre nosotros, las palabras, las enseñanzas de Cristo sí siguen estando vivas entre nosotros, porque la enseñanza del Señor no fue para una época, como algunos dicen. Bueno, está muy bien lo que Él dijo, está muy bien lo que Él enseñó, pero eso ya pasó a la historia. No, la enseñanza de Cristo no tiene tiempo, es atemporal. Es una enseñanza que salta en el tiempo, salta en el espacio y llega hasta nuestros días en plena vigencia. ¿Cuántos dicen amén? No es una enseñanza en la cual Él propone una serie de cosas a su pueblo, a su grey, para que las debata o para que las ponga a votación, sino que es una enseñanza genuina, desde la primera letra hasta la última. Su palabra no ha caducado. Dice que antes de que pase el cielo y la tierra, ni una sola palabra de la Escritura se dejará de cumplir. Así que Él empieza su ministerio dando una tremenda enseñanza. ¿Y qué es esa enseñanza? A grandes rasgos, pues Él enseña cómo debe de vivir toda aquella persona que se llame creyente o que quiera optar, que quiera alcanzar ser un discípulo de Cristo. En otras palabras, nuestro estilo de vida antes de conocer al Señor no es el estilo de vida que ahora que conocemos al Señor, ahora que hemos experimentado su amor y ahora que hemos conocido su evangelio, tiene que ser. Hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida: actitudes, costumbres, tradiciones, expresiones, y en algunos casos, pues a veces, no sé, hasta formas de vestirnos y de hablar y de comportarnos. Entonces el Sermón del Monte es el patrón, es la base, es el fundamento de cómo tiene que vivir un discípulo de Cristo. ¿Qué se espera de ese hombre? ¿Qué se espera de esa mujer? ¿Cómo tiene que orar? ¿Cómo tiene que hablar? ¿Cómo tiene que comportarse? Y dice en varias ocasiones a lo largo del Sermón del Monte: oísteis, habéis aprendido en las sinagogas, habéis aprendido de vuestros padres, de vuestros maestros, pues lo que la gente hacía, la gente cómo se comportaba ante el menosprecio, ante la crítica, ante la calumnia. Pero yo os digo, y ahí el Señor comienza a poner una base de cómo tiene que ser un discípulo del Señor. Tiene que ser una persona que no tiene problemas a la hora de orar, tiene que ser una persona que sabe orar, tiene que ser una persona que no utiliza el ayuno como plataforma para exhibir su supuesta justicia, ¿verdad?, o santidad. Tiene que ser una persona dadivosa, generosa. Tiene que ser una persona que no tiene problema con el rencor, con el odio, sino que es una persona que perdona. Empieza con las famosas bienaventuranzas, que como dijimos la semana pasada, son declaraciones de lo que ya somos. No son promesas, no son profecías, son declaraciones categóricas de mi estado actual en el Señor. Es, por así decirlo, una especie de radiografía del carácter de Cristo y de cómo tiene que ser también nuestro carácter si queremos verdaderamente seguir al Señor.
Y lo que me llama la atención es que esta enseñanza el Señor la dio desde un pequeño monte, que en pocos días, si Dios lo permite, estaremos en ese mismo lugar, en el famoso Monte de las Beatitudes, leyendo parte del Sermón del Monte, ahí en el mar de Galilea, en el norte de Israel. Pues Él comienza su ministerio desde un pequeño monte, dando una tremenda enseñanza. Y paradójicamente, me llama la atención que Cristo termina su ministerio dando desde otro monte, desde el famoso Monte de los Olivos, en el cual Dios mediante también estaremos en breve, dando otra tremenda enseñanza, pero no acerca del principio, sino acerca del final. Y esa enseñanza, gracias al Señor, la tenemos en Mateo capítulo 24, o si prefieren, en Lucas capítulo 21. Es decir, que Él empieza su ministerio con enseñanza y cierra su ministerio dando otra enseñanza. Con la primera enseñanza del Sermón del Monte enseña el principio, el inicio, cómo debe de comenzar a vivir un creyente. Y con la de Mateo 24, pues nos dice cómo tiene que vivir su pueblo, su iglesia, sus hijos, ante lo que va a venir en los postreros días. Y esta enseñanza viene, y tengo que decirlo, a raíz de una pregunta que 4 de sus discípulos le hicieron al Señor. Sabemos, no vamos a hablar de eso, pero sabemos que cuando Él sale del templo, sus discípulos le intentan llamar la atención acerca de la hermosura del templo de aquella época. El Señor se les queda mirando y les dice las famosas palabras: ¿veis todo esto? Pues observadlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Para ellos aquellas palabras fue un impacto, que nuestro templo, que la casa de nuestro Dios, que donde supuestamente está la gloria, donde habita el Señor, va a ser destruida. Ellos cruzan el torrente de Cedrón, suben el monte de los Olivos, y dice que 4 de sus discípulos, curiosamente pone el nombre de quienes eran: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, llamándolo aparte le dijeron: Señor, dinos cuándo, ¿cómo que va a ser destruido nuestro templo? ¿Y cómo será? ¿Y quién lo hará? ¿Y cómo no lo hará? Y entonces Él empieza a decir toda aquella enseñanza extraordinaria de Mateo capítulo 24. Así que vemos que Jesús le dio una importancia muy grande a la enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza moldea a la gente, hermano. Según la enseñanza, según la educación que hemos recibido en la vida, así va a ser nuestra vida. De hecho, hay personas que se comportan y creen en lo que creen por la enseñanza que han recibido. Y muchas veces hemos recibido una enseñanza adulterada. En el pasado hemos recibido una enseñanza basada en mitos, en leyendas, en tradiciones, en opiniones humanas, no en verdaderamente la Escritura. Y por eso cuando nos convertimos al Señor, pues al poco tiempo, sí o sí, hermanos, y si ustedes lo han notado, pues me alegro, y si no, lo vas a notar en breve, se produce un choque entre lo que tú has creído y practicado toda la vida. A la luz de la palabra te das cuenta que dice: ay, pero es que yo he creído todo lo contrario, y ahora resulta que la Biblia me dice que no era así, sino es asado. Entonces la enseñanza moldea, la enseñanza transforma. Ay de aquel creyente, ay de aquella iglesia que no tenga una buena enseñanza, porque la enseñanza trae madurez. ¿Cuántos dicen amén? La enseñanza trae madurez. Hay varios momentos y varios ejemplos que podríamos poner, pero solamente les cito aquel texto del Señor cuando Él dice: escudriñad, escudriñad, métanse en las hojas de la palabra, estudien, averigüen, indaguen, pregunten, analicen, porque las Escrituras son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor se presenta en su ministerio, Él lo que intenta es que los discípulos lleguen a ser autodidactas, que no dependan, como los rabinos querían, tener siempre a la gente agarrada y que dependiera de ellos para todo. Costumbre que hasta el día de hoy todavía se sigue manteniendo en muchos lugares, sino que lo que quería era entrenarlos, discipularlos y prepararlos para que cuando ya llegaran a un cierto nivel de madurez y de conocimiento, no se quedaran simplemente con ese conocimiento adquirido, sino que ahora les dijo: muy bien, ahora lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes han recibido, ahora tienen que ir por todas partes del mundo, compartiendo, transmitiendo todo lo que yo les he enseñado, a toda criatura, en todos los lugares, empezando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y sabemos que hasta lo último de la tierra, ¿verdad?, ha llegado el Evangelio y la enseñanza del Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos al Evangelio de Mateo, porque en estos 111 versículos, y los he contado, en estos 111 versículos encontramos
el estilo de vida de los discípulos del Señor, el estilo de vida de Cristo, pero hay momentos en los que Él utiliza ciertos y determinados ejemplos como para hacer más clara la enseñanza. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente. Si queréis leer conmigo la primera frase, dice: vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra. Interesante. ¿Por qué nos comparó con la sal y no con el azúcar? ¿Por qué nos comparó con la sal y no con cualquier otra cosa? Tiene que ser por algo. El Señor no decía las cosas simplemente por decirlas. Vamos a analizar eso. Pero más adelante, si observáis, versículo 14, dice: vosotros sois, ¿qué? La luz. Pero no dice la palabra Haaretz, no dice la tierra, que es la palabra que aparece en el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero ahora va más allá. Ahora dice: vosotros sois la luz de Haolam, es decir, del mundo. Empieza por la tierra, vuestra influencia, y termina por el mundo a todas las naciones de la tierra. Algo que empieza de una forma muy pequeña, muy insignificante y abarcando un pequeño territorio, al final va a terminar salpicando y bendiciendo a todas las naciones de la tierra. Y aquí hay como una especie de reproducción, una especie de reflejo, de efecto reflejo, de lo que el Señor le prometió al patriarca Abraham, el padre del pueblo de Israel, cuando le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hasta el punto que se producirá algo tremendo, que las personas que sean capaces de vencer sus prejuicios denominacionales, religiosos, culturales, políticos, etcétera, etcétera, y sean capaces de hablar bien, porque eso es lo que significa bendecir, hablar bien, pues van a ser bendecidas. Y todas aquellas personas que se dejen dominar por su cultura, por su religión, por sus prejuicios, y hablen mal, que eso es lo que es maldecir, hablar mal, pues serán maldecidas. En otras palabras, ustedes van a ser como una especie de catalizador de la bendición o de la maldición. Es decir, los pueblos experimentarán en carne propia la reacción de las palabras. Es decir, que se siembran palabras y se recogen hechos. Y quiero decirles, amados hermanos, que aquí en este continente europeo en el cual vivimos, pues generalmente, por supuesto que hay excepciones, pero generalmente siempre el judío es el malo y los otros son siempre los buenos. Y en cuanto haces un comentario a favor de los judíos o de Israel, etcétera, automáticamente ya como que la gente se pone en guardia. Pero dejando eso a un lado, veamos algunas características que a mí personalmente me llaman la atención de la sal. Por ejemplo, a mí me encanta la sal, dicho sea de paso. De hecho, hoy estuve a punto de traer un paquete de sal y darles un puñadito de sal a cada uno, pero después me dije a mí mismo, capaz que a la gente no le gusta, y bueno, al final no lo hice, ¿no? Pero ¿sabéis una cosa? La sal es algo insustituible. No hay nada que pueda sustituir a la sal. ¿Hay algo? No hay nada que pueda sustituir a la sal. A la sal en aquellos tiempos y aún antes de Cristo se le daba tanta importancia, hermanos, no como hoy en día que vas a una tienda y la compras. Se le daba tanta importancia que había momentos en los que a la gente se les pagaba parte de su salario con un puñadito de sal. Imagínense, hermanos, en aquella época en la que no existían neveras, el hielo, los congeladores. Para atravesar esas largas distancias con pescado o con carnes, se tenían que salar para que así pudieran aguantar y pudieran ser consumidas semanas o días después de haber sido cazadas o pescados, ¿verdad? La sal es algo insustituible, servía para evitar el proceso de descomposición, y algo que se hacía y se suele hacer en muchos lugares es poner en el campo bloques o sacos de sal para que el ganado comience a comer sal, y eso es lo que hace que le entra una sed terrible. Y comienzan a beber y a beber y a beber agua, y después la venden, y como pesa más, te dan más dinero por el peso de la vaca. Es increíble, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a jugar con eso? Sabemos que la sal produce sed. A veces uno se levanta durante la noche y dice: ¿y por qué tengo tanta sed? Pues hijo, pues porque te has comido 5 paquetes de pipas con sal, y es normal que tengas sed.
Ahora, todas esas cosas que estoy diciendo referente a la sal, que es insustituible, que da sabor, que es importante, etcétera, es lo que el Señor quiere que nosotros produzcamos y reflejemos a lo largo de nuestra vida. ¿Producimos nosotros sed, curiosidad en la gente por conocer a nuestro Dios? ¿O creamos una indiferencia total y absoluta? Realmente nos hemos mentalizado y creemos que gracias a la influencia del pueblo de Dios en las naciones, en la tierra, en el lugar donde vivimos, a pesar de lo que está ocurriendo, estamos frenando en cierto sentido el proceso de corrupción y de descomposición moral y espiritual en el que vivimos. Imagínense si estamos nosotros aquí en este mundo, orando, intercediendo, clamando diariamente por las naciones, por los dirigentes de la tierra, por el país, etcétera, y pasa todo lo que ocurre. Imagínense ustedes cómo sería esta tierra si no estuvieran los hijos de Dios clamando de noche y de día para prevenir y para proteger a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Me llama mucho la atención, hay un hombre en la Biblia que llegó a conocer al Señor con una profundidad tremenda, sin Biblia, sin iglesia, sin pastor, sin rabino, como dije hace unas semanas atrás, y fue el patriarca Abraham. El Señor habla consigo mismo, dice: ¿cómo le voy yo a ocultar a mi amigo Abraham que he decidido dar un escarmiento a un par de naciones que han optado por la corrupción, que han optado por el camino de la inmoralidad? ¿Cómo le voy yo a ocultar? Fíjate qué razonamiento tenía Dios, ¿no? ¿Cómo le voy yo a ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? Y dice que manda ángeles, porque realmente eran ángeles en forma humana, a la casa de Abraham, y le dicen: venimos y vamos a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y Abraham no se resigna y dice: bueno, pues si tú lo has decidido está bien. Sino que Abraham comienza a razonar. ¿Pero por qué comienza a razonar? Porque él conoce a Dios. Y porque el que conoce a Dios sabe cómo actúa y cómo es y cómo no es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el gran problema que mucha gente creyente, por no conocer verdaderamente al Señor y por no tener una buena enseñanza, se cuestionan: ¿esto será de Dios? ¿Será del diablo? ¿Esto será bueno? ¿Esto estará malo? Abraham no tenía esas luchas, sino que él, como conocía a Dios, él sabía que en la justicia divina, cuando hay un número de creyentes, de justos, como los llama la Biblia, en un cierto lugar, aunque ese lugar esté corrompido y moralmente desarmado, la influencia positiva de esas personas en ese lugar pueden evitar que ese sitio sea destruido. Y por eso le dice Abraham a Dios: Dios mío, ¿y tú vas a destruir Sodoma y Gomorra habiendo 50 justos en esa ciudad? Yo sé que tú no obras de esa manera. Y el Señor le dice: es que si hubiera 50 justos, si hubiera verdaderamente 50 personas bien delante de mí en Sodoma y Gomorra, yo no la destruiría. Abraham dice: pero si la vas a destruir es porque a lo mejor no hay 50. Pero Señor, ¿y si hay 45? Y el Señor le dice: si hay 45, tú sabes que yo no puedo destruir Sodoma y Gomorra, porque yo no le voy a pagar a todo el mundo por igual, para que después nadie diga que da igual vivir delante de Dios en santidad o vivir en desorden. Tú sabes que si simplemente en una ciudad hay 45 justos, yo no destruyo la ciudad. Y entonces Abraham dice: pero si me has dicho, si me has informado, no consultado, sino si me has informado de que la vas a destruir, a lo mejor no hay 45, a lo mejor hay 40. Y él comienza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar el número, y llega a la conclusión de que por no haber un número suficiente de justos en esa ciudad, Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Yo doy gloria a Dios de que en esta ciudad y de que en este país hay más de 50 hijos de Dios que claman de noche y de día por este país, a pesar de toda la corrupción, a pesar de toda la inmoralidad, a pesar de todo el desorden, a pesar de toda la putrefacción que hay. Damos gloria al Señor de que la iglesia, de los hijos de Dios, las hijas de Dios, hacen una función preventiva. Somos la sal de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Somos la sal de la tierra. Pero no solamente evitamos que ocurran cosas, sino que iluminamos. Porque hay gente que es experta en decirle a los demás lo que no tienen que hacer. Eso no se hace. Hay muchas madres cristianas, padres creyentes, que se pegan toda la vida diciéndole a los hijos lo que no tienen que hacer. Y sabes una cosa, en el fondo,
Ellos saben lo que no tienen que hacer. No hace falta que tú se lo estés recordando cada 5 minutos. Yo pienso que lo que tienen que cambiar algunos es el chic. Y en vez de estar más preocupado en decirle a la gente lo que no tiene que hacer, plantéate que de la sal pasamos a la luz. Es decir, la sal evita, la sal previene, la sal frena el proceso de corrupción, pero la luz ilumina. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, ya sabes que esto no se debe hacer, pero te voy a iluminar el camino con mi testimonio, con mi vida, con mi ejemplo. Te lo voy a iluminar para que tú veas lo que hay que hacer, porque si solamente nos pegamos la vida diciéndole a la gente, a los hijos, a los hermanos, a los amigos, lo que no tienen que hacer, pero después no le indicamos lo que tienen que hacer, se crea un vacío en sus vidas. Y el Señor nos ha puesto en esta vida no solamente para condenar el pecado, para decir lo que no se debe hacer, sino también para declarar con autoridad en el nombre del Señor lo que sí se debe hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dices, también sois la luz. Y la luz ilumina. La luz es energía. Cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo, hay características de la luz. Yo he estado esta semana estudiando muchas cosas de la luz y me llaman mucho la atención. Es lo que más rápido corre del mundo. No hay nada en el mundo que alcance a la velocidad de la luz. Más de 300.000 kilómetros por segundo. No hay nada inventado por el hombre, ni nada en la naturaleza que sea tan veloz, tan rápida como la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Y hoy salían unas imágenes de un chico en televisión que iba a 240 por la carretera, iba filmando el cuenta kilómetros del coche. Sí, es una auténtica temeridad, pero ¿qué son 240 kilómetros en comparación con los 300.000 kilómetros por segundo que recorre la luz? Y algo muy interesante, la luz no va haciendo curvas, la luz es una línea recta. La luz siempre va con la rectitud. La trayectoria de la luz siempre va en línea recta. Y las sombras se producen, a veces más largas, a veces más cortas, debido al acercamiento o debido a la lejanía de la fuente de luz, evidentemente. A veces vemos que nuestra sombra es muy larga y a veces vemos que la sombra es muy corta, depende de la distancia con la que nos encontremos del sol. Pero cuando se produce una sombra es porque nosotros no somos cuerpos translúcidos, no somos cuerpos transparentes. Entonces la luz, al no penetrar, produce una sombra. Y eso me hizo que pensar. Porque a veces en nuestras vidas pueden haber luces y sombras. Y donde hay sombra, ¿sabes por qué hay sombra? Porque la luz no pasa. Porque si la luz penetra ese cuerpo, automáticamente no hay sombra. Pero donde hay sombra es porque hay oscuridad, hay opacidad y automáticamente la luz no pasa. Y al no pasar la luz, hay oscuridad, hay sombra. Y la pregunta es, hermanos, en nuestra vida, ¿todavía quedan sombras? ¿Quedan sombras en áreas de nuestra vida en las cuales la luz del Señor, la luz de la palabra, no ha penetrado? Me llama mucho la atención que el Señor diga que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y pone un ejemplo, y lo vamos a ver allí, porque la mayoría de los ejemplos que Jesús puso en su ministerio están basados en cosas que se pueden ver y tocar hasta el día de hoy en el país donde Él vivió. Por ejemplo, cuando naveguemos por el mar de Galilea, vais a ver en lo alto de una montaña una ciudad. Y el Señor Jesucristo se quedó mirando en su tiempo a una ciudad que también estaba en lo alto de la montaña y dijo: vosotros sois o debéis ser como esa ciudad en lo alto de una montaña, que no se puede esconder. Una ciudad en lo alto de una montaña no se puede esconder. Dice, así tenéis que ser vosotros. No vivir una vida de espías, sino vivir una vida de testigos. Testigos de Dios se refiere en el buen sentido de la palabra, ¿no? En otras palabras, que la gente no tenga que averiguar, ¿qué será este hombre? ¿Será mormón? ¿Será testigo de Jehová? ¿Será creyente? ¿Estará en una secta? Sino que nuestra luz tiene que alumbrar a la gente, porque no solamente la luz ilumina, sino que la luz calienta. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que en ese proceso largo que se produjo desde que el Señor le dice, tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante, en ese proceso hasta que Él llega a negar al Señor, si os dais cuenta, yo hice una pequeña lista de escalones descendentes hasta negar al Señor. Y fijaros, no me salgo del tema, pero mirad qué interesante en relación a la luz. Cuando Pedro menosprecia a sus compañeros, cuidado porque no podemos menospreciar nunca a nadie, por muy insignificante que nos pueda parecer. Cuando Pedro dice, aunque todos estos te abandonen,
En otras palabras, aunque de esto no te puedas fiar ni un pelo, yo nunca te abandonaré. Primer error garrafal en la vida de Pedro, que ojalá no lo cometamos nosotros: menospreciar la vida de los demás. Creernos superiores a los demás, incluso llegar a declararlo. Primer grave error. Segundo, utilizar armas carnales para defender lo que nunca se tienen que utilizar armas carnales, sino las que tenemos, que dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sacó su espada, vinieron a prender al Señor y ataca a una persona hiriéndolo, cortándole la oreja, y el Señor le dice: guarda tu espada, porque el que a espada vive, a espada muere. En otras palabras, ¿qué armas estamos utilizando para proyectar nuestra vida, para proclamar el Evangelio? La fuerza, la agresividad. Bueno, por ahí tenemos muchos ejemplos de personas que en nombre de sus dioses, en nombre de su religión, utilizan la fuerza, la agresividad, la brutalidad, el salvajismo para implantar a la fuerza, sí o sí, sus creencias. El Señor dijo: esa no es la manera, esa no es la forma. Por lo tanto, segundo error, utilizar armas carnales para defender o para expandir el reino de Dios. Tercer y gravísimo error, seguir de lejos a Cristo. Lean los evangelios, dice: seguí a Cristo, pero de lejos. Siempre Pedro se caracterizó por algo, que junto con Juan y junto con Santiago fueran las tres personas que más cerca vivieron siempre del Señor. Eso te ofrece una garantía, eso te da una seguridad, eso te da una protección. En esa noche se distanció. Dice: le seguía de lejos. Ya no tiene esa fuerza, ya no tiene ese valor. ¿A qué distancia estás siguiendo al Señor? ¿A qué distancia lo estás siguiendo? ¿Estás cerca de Él? ¿Estás lejos? Tú sabrás. Cuarto error, calentarse en fuego ajeno. Dice la Biblia que se juntó con los soldados mientras estaban castigando al Señor, flagelándolo. Dice que Él se calentaba con el fuego que habían hecho los romanos, calentándose no con el fuego de vivir cerca del corazón del Señor, sino en fuego ajeno. Y al final, el último peldaño de la escalera: vender, negar al mismísimo Señor Jesucristo. Pero no pasó de la declaración a la negación en segundos, sino fue un proceso que duró toda una larga noche. Y ese proceso a veces en nuestra vida se puede producir sin darnos cuenta. Hoy dejo de orar, mañana dejo de leer la Biblia, mañana no voy al culto, voy la próxima semana, y comienza a producirse un distanciamiento. Comienzo a tener amistades con quien no debería tener amistades. En vez de reunirme con quien me tengo que reunir, pues evito esas amistades y me voy por otros caminos, etcétera, etcétera. Y al final, si no con palabras, peor todavía, con nuestros hechos, podemos llegar a negar al mismísimo Señor Jesucristo, que nos compró con su bendita sangre. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, calentémonos con la luz que nos da el Señor en nuestra vida. Dijo el salmista en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Llegó a comparar con la luz la palabra de Dios. Y saben, hermanos, tengo una lamparita de barro que traje algunos años de Israel, y es algo tan misterioso. Me compré unas bolsitas con unas, ¿cómo se llama? Con unas hebras como de algodón, con el pabilo, ¿no? ¿Pabilo? ¿Cómo es? ¿Pabilo o pabilo? Más práctico, ¿no? Venga. Cojo una mechita de esas, la meto en la lámpara y pongo aceite de oliva dentro, le prendo fuego y está horas. Es impresionante, horas. Y tú dices: pero si tú no le pones aceite a esa mecha, le prende fuego y arde. Pero si la empapas en aceite, está horas y horas ardiendo, y al final te vas a la cama y tienes que soplar porque aún no se ha apagado. Es decir, que para que en aquellos tiempos hubiera luz, hoy en día no, pero para que en aquellos tiempos hubiera luz en un hogar, en una casa, en una sinagoga, donde fuera, tenía que haber aceite. Si no había aceite, la lámpara se terminaba apagando. Y vosotros sabéis que en la Biblia hay muchos estilos literarios, hay muchas formas de explicar las verdades, y hay muchos ejemplos y parábolas, hipérboles y metáforas y muchas cosas. Pero una de las cosas que hay en la Biblia son símbolos que se utilizan para representar una verdad espiritual. Y el aceite en la palabra, ¿a quién representa, hermanos? Al Espíritu de Dios.
Dice la Biblia que unas mujeres que estaban esperando a altas horas de la madrugada que viniera el esposo, que es como una especie de esperar la venida del Señor, sus lámparas se terminaron apagando. Tenían buena intención, estaban esperando durante un tiempo, pero sus lámparas terminaron apagándose. ¿Y por qué? Dice, porque no llevaron aceite de repuesto. Llevaron solamente aceite para un ratito. Ese rato pasó, no estaban preparadas y no pudieron entrar a la comunión con el amado, con el esposo. Yo creo que hoy en día necesitamos aceite de repuesto. Así como llevamos en el coche y uno dice, no hace falta, espérate que un día te pase. Así como llevamos todos una rueda de repuesto en el coche, ¿sí o no? Ay, amigo, como tú no lleves una rueda de repuesto, mientras las 4 ruedas no se pinchen, no hay ningún problema. Pero la vas a echar de menos el día que se te pinche una goma y te veas tirado en una carretera. Justamente ese día no tienes batería en el móvil, justamente ese día no pasa nadie por allí y encima a lo mejor llevas la rueda de repuesto, pero te pasa como me pasó una vez a mí, que como no la revisamos nunca estaba desinflada y cuando la fui a poner es como si estuviera picada. Necesitamos aceite de repuesto en nuestra vida. ¿Cuánto es el tiempo que tú dedicas a la oración? Todos más o menos sabemos cuánto oramos, cuánto estudiamos, cuánto nos esforzamos, todos más o menos lo sabemos. Pues ¿sabes qué? Ya en este año 2015 con ese tiempo no es suficiente. Si tu vida es una vida que dice, bueno, yo generalmente, no sé, 15, 20 minutos, 30, 1 hora. Ya me gustaría a mí conocer a muchos cristianos que oran 1 hora al día, pero bueno. Pues ¿sabes qué? Tenemos que doblar la guardia en este año. Tenemos que esforzarnos más a orar. Tenemos que esforzarnos más a estudiar la palabra. Tenemos que esforzarnos más a involucrarnos en las cosas del Señor. Tenemos que doblar la guardia en todo y no conformarnos con lo que hemos hecho durante los últimos años de nuestra vida, que ha funcionado, que nos ha mantenido, pero no solamente queremos mantenernos, sino queremos extendernos y queremos verdaderamente pasar de la teoría a la práctica y ser verdaderamente en esta tierra donde Dios nos ha puesto la sal y la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso hace falta tener aceite fresco del Espíritu de Dios. Y hermanos, por si alguien no lo sabía, y a veces he conocido a gente que dice, sí, pues no lo sabía. Digo, pues ya lo sabes. Los coches también llevan aceite. ¿Sabían eso, no? O sea, yo nada más voy a la gasolinera, le pongo 20 euros de gasolina. Yo no sabía que llevaba, y hermana, y agua también lleva. Lleva agua. ¿Y dónde la lleva? Pues lleva agua, lleva aceite, lleva líquido de freno, lleva gasolina, lleva diferentes líquidos. Pero ¿saben? El aceite hay que renovarlo. Hay aceites que te duran, ¿cuánto? 5.000 kilómetros, otros te duran 10.000 kilómetros. Bueno, hay diferentes modelos, ¿no? La 1040, la 30 no sé qué. Pero el aceite hay que renovarla, porque hay un momento que ya no lubrica y aunque lleves aceite está vieja, está caducada, ya no sirve para nada. Y hermano, es importante que te renueves cada día, que no dependa de las glorias del pasado, sino que cada día tu lámpara se renueve con el aceite. ¿Y cómo se renueva? En comunión diaria y permanente con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos unos versículos en esta tarde también del Sermón del Monte. Estamos en Mateo capítulo 5, aunque hoy se leyó el capítulo 6, pero en el capítulo 5, versículos del 44 en adelante, yo quisiera leerlos nuevamente. Dice, yo os digo, con esa autoridad que tenía el Señor, ¿verdad? Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Aquí hay 4 cosas que tenemos que hacer. Dice la Biblia, amarlos, bendecir, hacer bien y orar. 4 cosas. De las 4 cosas, ¿cuántas estamos haciendo? Esto es un test. El Sermón del Monte es una especie de espejo que Dios pone delante de nosotros. Es decir, no sabemos qué altura tenía el Señor. No sabemos si era rubio o moreno. Cada uno se lo imagina a su manera. Uno dice, no, yo creo que el Señor era rubio. Otro dice, no, yo creo que era moreno. Yo creo que era alto, yo creo que era bajo. Cada uno se lo imagina a su manera. ¿Te das cuenta que la Biblia no nos da detalles de su aspecto físico, salvo unos poquitos? Pero sin embargo, el Sermón del Monte es una radiografía de cómo era el Señor, porque Él sí amaba a los enemigos. Los terminó amando y bendiciendo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sí bendecía a los que le maldecían. Él sí oraba por los que les ultrajaban. En otras palabras, el Sermón del Monte es la vida de Cristo en palabras. ¿Para qué? Como dice la Biblia, para que sigamos su ejemplo. ¿Cómo tenemos que ser? Tenemos que ser como Él era.
Y en el versículo 45 dice, para que seáis, todo esto es para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ahora viene una palabra muy interesante, la palabra recompensa. No habla de salvación, habla de recompensas. La Escritura nos enseña que la salvación es gratuita, pero gratuita porque alguien la pagó. Si yo voy a un restaurante y como, y cuando voy a pagar dicen, no, ya está pagado, hoy usted no tiene que pagar nada, es gratis. Bueno, es gratis, pero ¿quién ha pagado esto? Mira, el señor de aquel, o la señora, o el amigo, o quien sea. Decimos muchas veces, así con una ligereza tremenda, y a veces como que no nos paramos a pensar, no, es que la salvación es gratis, no cuesta nada. No, espera un momento, no, la salvación sí cuesta. La salvación no es gratis. Ah, no, es gratis para ti. Pero ¿quién pagó el precio? El elevadísimo precio para que yo hoy en día, simplemente creyendo y siguiendo su palabra, sea salvo. ¿Quién pagó el precio? Él lo pagó con su sangre, ¿sí o no? Con su vida. Y por eso es gratis. Pero aquí no está hablando de salvación que es instantánea, que es inmediata, sino está hablando de recompensas. Y la Biblia habla mucho acerca de las recompensas. Dice que Él dará a cada uno según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, durante el tiempo que estuvimos en la tierra. La Biblia habla de recompensas, claro que sí, por supuesto, en el cielo, sí, vamos a vivir todos en el mismo cielo, vamos a estar todos en la misma gloria, pero no todos van a tener la misma recompensa, lo cual me parece lógico y justo. ¿Amén, hermanos? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, y yo añadiría aquí, es que a veces ni a los hermanos los saludamos, ¿no? Si saludáis a los hermanos, lo da como por hecho, pero ¿realmente saludamos a los hermanos? Hay gente que viene y salen como si fueran bomberos, solamente te falta el casco y la manguera y el coche rojo. Hermanos, dedique tiempo, cuando termina el culto, si no puede ser al principio, a saludar a sus hermanos, a preguntarle cómo estás, oye, hacía tiempo que no te veía. Estoy seguro que algunos no los veíamos desde el año pasado, ¿sí o no? Pues aproveche hoy para decir, hermana, hacía mucho tiempo que no te veía, Dios te bendiga. Tengamos siempre esa costumbre, eso es muy bueno. Dice, sed pues vosotros, la palabra choca porque es una palabra que es la palabra perfectos, completos, sed completos, que nada os falte, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es completo. Si nuestra vida, amados hermanos, no tiene que ser muy buena en la oración, pero un desastre en la lectura de la palabra. Nuestra vida no puede ser una maravilla todo el santo día leyendo la Biblia y estudiando la Escritura, pero nunca me congrego. No puede ser todo el día congregándome, pero luego no atiendo a mi familia. No puede ser solamente atendiendo a mi familia y no atendiendo los negocios de mi padre. Es decir, tiene que ser una vida equilibrada en oración, en alabanza, en estudio bíblico, en ofrendar, en colaborar, en apoyar, en servir. Una vida completa, eso es a lo que el Señor quiere que apuntemos, y esa es como tiene que ser nuestra vida. Y en este año que acaba de comenzar hace unos días, pues todavía estamos a tiempo de decir, bueno, ¿cuál es mi debilidad como creyente? Ay, amigo. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Qué es lo que más me cuesta? Algunos dicen, a mí, orar. Bueno, si lo reconoces es un buen principio, pero simplemente con reconocer no es suficiente. Hay otro que dice, a mí lo que me cuesta es leer. No me gusta leer. No me gusta leer la Biblia. Y apenas la leo. Bueno, gloria a Dios, por lo menos usted lo reconoce. ¿Cuál es el área de debilidad de tu vida? ¿Cuál es el área de tu debilidad? Y en ese área tú tienes en este año que invertir tiempo para convertir tu debilidad con la ayuda y la fortaleza del Señor en un área fuerte de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Queremos en esta noche orar y queremos pedirle al Señor que nos ayude a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, y a poder manifestar en todas las áreas de nuestra vida las características de esta tremenda enseñanza, que repito, no fue una enseñanza aislada que el Señor dio y nunca más la tocó, sino es la base sobre la que Él va a desarrollar todo su ministerio, y es la base sobre la cual todos y cada uno de los que estamos aquí esta noche debemos también de comenzar a edificar, a construir, a consolidar nuestra vida,
para que nuestra vida no tenga carencias, agujeros de puntos débiles, sino que nuestra vida, como hemos leído esta noche, sea una vida completa en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos donde estás, por favor. Vamos a orar y pedir que en esta noche esta enseñanza, que como dije antes, el Señor la dio al principio de su ministerio, que sea el principio de este nuevo año, edifica tu vida, tus relaciones, tus decisiones, tu vocabulario, tu forma de vivir sobre el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7. Vívelo, practícalo, sé sal de tu tierra, sé luz donde Dios te ha puesto. Brilla, como decía el antiguo himno, brilla en el sitio donde estás. Pídele al Señor, Dios mío, ayúdame para que no haya áreas de sombras en mi vida, sino que tu luz ilumine todas las áreas de mi ser, para que con tu ayuda yo en este año verdaderamente pueda iluminar, pueda guiar a otras personas al conocimiento de la verdad. Y para cambiar hace falta dos cosas. Primero, reconocer. Si no se reconocen, difícilmente se producirá un cambio. Segundo, tomar la firme determinación delante de Dios, con su ayuda, de querer superar ese área. Si tú reconoces en esta tarde, querido hermano y amigo, que hay un área oculta, un área de sombra en tu vida, pues en esta noche, si lo has reconocido, gloria a Dios. Pero hace falta no solamente reconocer, sino pedir ayuda. Dicen que hay una cara de la luna que siempre está en oscuridad. Hay una cara de la luna que siempre está oscura, porque la luz del sol no se refleja en ella. Hay gente que son como la luna, tienen una parte de luz y una parte de tinieblas. Y no puede ser así. En todas las áreas de nuestra vida tiene que haber luz. En lo privado, en lo público, en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Que el Señor nos ayude. Porque si andamos en luz, dice que todo nuestro cuerpo estará en luz. Aleluya. Los temores se disipan, los complejos huyen, las cadenas se rompen, las puertas se abren cuando viene la luz de Dios. Aleluya. Sea la luz. Y fue hecha la luz, y vio Dios que la luz era buena. La luz siempre es buena. Vivir en luz, como hijos de luz, esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Señor, en esta noche queremos darte gracias por tu bendita palabra, por esta enseñanza tan profunda y tan maravillosa que encontramos en tu palabra, que nos alienta, que nos motiva, que nos desafía a pedirte en esta noche: ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser la sal, la luz del mundo. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a mostrarle al mundo cómo vivir en orden, en paz, en armonía, en paz. Y que la gente pueda ver en nosotros un testimonio de la vida de Dios. Cualquier área de nuestra vida que esté en oscuridad, que esté en tinieblas, te pedimos en esta noche que tú la ilumines y que estemos decididos a cambiar y a mejorar nuestro comportamiento y nuestra conducta, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo sobre toda la faz de la tierra.